Si os acordáis, hace un par de semanas estuve meditando en un texto de Marcos que tenía algún tema así un tanto controversial, un hombre que caminaba sobre el mar. Esto es una cosa un tanto extraña. Hoy vamos a considerar otro texto que también tiene algún elemento controversial y cuando lo leamos veréis cuál es. Si me acompañáis a Marcos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al 20. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora sabéis cuál es el elemento controversial, ¿verdad? Una posesión demoníaca, demonios, cerdos lanzándose. Suena un tanto extraño, como veremos después, para algunos es un impedimento para tomar en serio el cristianismo, pero vamos a ir considerando este texto. Este relato lo conocemos, lo hemos leído en muchas ocasiones, lo conocemos, y es importante ver cuándo sucede esto. Este relato viene, si nos ponemos en contexto, en el capítulo anterior, justo después de otro milagro de Jesús, cuando en el capítulo 4 nos encontramos a Jesús durmiendo en una barca con los discípulos, peleando y luchando para salvar su vida, porque la barca estaba siendo azotada por fuertes mares y vientos. Jesús se había quedado dormido, los discípulos lo despertaron rápidamente con reproches de cómo no vas a hacer nada por nosotros, que vamos a fallecer aquí. Y de repente Jesús se levanta y con una orden calma los mares y los vientos. Es tan asombroso, es tan milagroso lo que Jesús hace con su palabra de detener los vientos, someter los mares, que los discípulos exclaman: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que se hacen. Y la respuesta a esta pregunta, como vimos hace 2 semanas, es lo que Marcos quiere que tú y yo respondamos. ¿Quién es este hombre? Él está presentando a lo largo de su evangelio las credenciales de esta persona, de Jesús. En el relato anterior, en el capítulo 4, como hemos leído, Marcos nos presenta la deidad de Jesús, mostrándonos como aquel que tiene el dominio sobre la naturaleza. Él es el Dios sobre su creación, que la gobierna y la somete con su sola palabra.
Ahora continuamos en ese relato. Como sabemos, los evangelistas nos presentan los relatos de una manera determinada y vemos que automáticamente lo que sucede es este otro gran milagro que nos revela una vez más quién es este Jesús. Si se nos ha presentado como aquel que tiene dominio sobre la naturaleza y sobre todo lo creado, ahora se nos presenta como aquel que tiene todo el poder y dominio sobre no solo los poderes de este mundo, sino sobre nuestra vida. Y se nos revela como aquel en quien el hombre puede encontrar paz. Se nos presenta a Jesús como el libertador de los hombres. Eso es lo que vemos en ese texto. Jesús es aquel que trae libertad y paz a los hombres. Y eso es lo que vamos a ir viendo, como decía, a la luz de este relato, en el que nos encontramos varios elementos, pero quiero destacar tres. En primer lugar, quiero que veamos esta descripción de la condición del hombre. En segundo lugar, quiero que veamos esta muestra del poder, la autoridad y la gracia transformadora de Jesús. Y luego, al terminar, vamos a considerar las dos respuestas que produce la obra de Jesús. Así que vamos a considerar la condición de este hombre. Vamos a seguir la historia. Vemos cómo Jesús y sus discípulos llegan a la orilla. La calma después de la tempestad. Ya es de noche. Era de noche cuando tomaron la barca para cruzar, así que llegan plena noche. Ha sido una noche intensa. Los discípulos han estado peleando para salvar su vida contra un mar embravecido, haciendo todo lo posible para que la barca no se hundiera. Estaban realmente agotados. Y ese había sido también de manera especial un día intenso para Jesús. Había pasado todo un día enseñando, todo un día predicando. Se había tumbado un momento a descansar y lo despertaron de repente. Lo levantaron, rápido, levántate que morimos. Así que, ¿sabes cuando te despiertan mal? Lleva poco rato durmiendo y lo despertaron de repente y Jesús hace ese milagro. Jesús se despierta, como hemos leído, como hemos comentado, mostrando su poder sobre la creación. Entonces llega la calma, silencio y paz, y creo que todos los que estaban en aquella barca lo que querían era llegar, acostarse, descansar, y mañana será otro día. Pero nada más lejos de la realidad. De estarse enfrentando a un mar embravecido, ahora se van a encontrar con un hombre enfurecido. Eso es lo que encontramos aquí. Tan pronto ponen los pies en la orilla, un hombre con unas pintas horribles, desnudo, lleno de mugre, lleno de cortes porque se hería a sí mismo, con alguno de esos cortes seguramente sangrando, gritando como un loco, sale corriendo furioso, violento, hacia ellos. Un perturbado, pensaríamos nosotros. Pero dice Marcos que el hombre que se acercó era un hombre poseído por espíritus inmundos, es decir, un hombre endemoniado. Y aquí es cuando algunos dejan de leer el Evangelio y dicen, bueno, ya, hasta aquí, ¿no? Una posesión demoníaca, venga, ¿cómo vamos a creernos esto? El cristianismo parecía una religión interesante, que aporta buenos valores, buenas enseñanzas, que nos enseña a vivir bien, pero estas historias como que no tienen nada que ver. No. Estas historias, posesiones, podían servir en el pasado para someter, para sorprender la mentalidad primitiva al principio de los siglos, en el medioevo. Usando imágenes terroríficas podías producir miedo en las personas, controlar al populacho, pero hoy en día hemos avanzado mucho como civilización. El mundo ha avanzado. Tenemos ya coches que circulan solos, tenemos IAs que te escriben trabajos. ¿Cómo vamos a estar hablando de demonios? ¿Qué piensas tú sobre esto? Porque que los incrédulos nieguen, duden de este relato y consideren que es falso esta realidad de que realmente un hombre esté poseído por un demonio, que lo duden es normal porque si no le creen a Dios tampoco van a creer que esto sea cierto. Lo que siempre me ha preocupado es cuando aquellos que se confiesan cristianos llegan a dudar, ponen en tela de duda o buscan encontrar una explicación racional a estos elementos milagrosos o sobrenaturales que encontramos en las Escrituras. Ha habido quien ha querido encontrar una respuesta racional, llegando a la conclusión, según ellos, que lo que este hombre sufría era algún tipo de esquizofrenia o trastorno mental. ¿Sirve como explicación?
tiene todos los síntomas. Es un hombre que se hiere a sí mismo, que anda como un loco, anda desnudo, sucio, ni siquiera duerme por las noches, serviría. El problema cuando jugamos con las Escrituras de esta manera y no le creemos a Dios es que no sabemos cómo tomar los textos, no nos podemos salir, porque, consideras que podría ser una esquizofrenia, un trastorno mental, pero ¿eso se contagia? ¿Cómo de repente aquel hato de cerdos se vuelven locos y caen al mar? No se contagia. Es un absurdo intentar buscar una explicación racional a algo que la Escritura dice que es como es. El mismo evangelista lo presenta como un hecho histórico, como una verdad. Este hombre está poseído por espíritus inmundos, es decir, por demonios. Y si nos acercamos a las Escrituras, podemos ver que la Biblia nos habla de la existencia de un mundo invisible, un mundo que no podemos ver con nuestros ojos, un mundo angelical. Hay ángeles, criaturas de Dios que están delante de Dios, adorándolo y sirviéndolo. Hay una serie de ángeles caídos, los demonios, aquellos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios, que existen también y procuran hacer todo el mal, y de manera especial contra el hombre. El enemigo tiene algo especial contra el hombre. El hombre es la creación especial de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso nos encontramos al enemigo, a Satanás, a los demonios, atacando a esa creación especial de Dios desde el mismo principio. La serpiente se acercó a Eva para hacer caer a toda la humanidad. Satanás, los demonios quieren el mal del hombre, y eso es lo que vemos en este relato. Vemos a estos demonios poseyendo a un hombre para hacerle sufrir un sufrimiento realmente terrible. Este hombre lleva ya tiempo sometido por esta hueste de demonios. Su condición llegó a ser tan grave que los vecinos lo expulsaron del pueblo y lo enviaron al cementerio. Los vecinos habían intentado controlar, dominar, someter a este hombre con todo lo que podían. Lo habían atado con grillos de cualquier manera, pero no podían dominar a este hombre. Por lo tanto, lo enviaron fuera, lo enviaron al cementerio. No eran como hoy en día, era una serie de huecos en una montaña donde se colocaban a los muertos. Así que lo enviaron lejos a un lugar de muerte para que ahí entre los muertos, en su locura, al final falleciera y quitarlo de en medio. Este hombre vivía de una manera infrahumana, desnudo, caminando entre los sepulcros, entre medio de la muerte y la putrefacción, en la más absoluta miseria. Ni siquiera dormía. Leemos que de día y de noche iba gritando, enfurecido. Un hombre abandonado a su suerte, que vive de manera autodestructiva, un hombre sin esperanza alguna, un marginado de la sociedad, alguien irrecuperable, alguien que lo ves y dices, es un caso perdido. Los hombres lo han intentado todo con él y no han podido. Ni pastillas, ni tratamientos, nada, no hemos podido con él. Este hombre es un caso perdido. No hay solución para él humana. Ahora, quiero que veamos cómo este hombre es una imagen o una ilustración de la condición del hombre sin Dios. Y ahora quizás pensarás que exagero, porque nuestra vida no es así. Pero fíjate cuál es la condición de este hombre. Él está muerto para sus vecinos, él vive sin esperanza, él es incapaz de cambiar su situación, y este hombre está dominado por una fuerza que lo tiene sometido y ejerce un gran poder y control sobre él. Este hombre está siendo totalmente dominado por un poder, esta hueste de demonios, que controlan sus palabras, controlan sus pensamientos y controlan sus acciones. Es tal el dominio de este poder sobre él que le identifica. Cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas?, dice Legión. Ese no es el nombre que le pusieron los padres a este chico. Está tan identificado con ese poder que lo define. Él es Legión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué dicen las Escrituras que éramos nosotros antes de estar en Cristo? Efesios 2, le dice Pablo a los Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Esta era nuestra condición sin Cristo, esta es la condición de aquellos que están sin Cristo, están muertos en sus pecados, están dominados por sus deseos pecaminosos. El pecado los domina de tal manera que los identifica. Los hombres son mentirosos, son adúlteros, son ladrones. El pecado los identifica. El hombre sin Cristo es pecador. Y ese poder lo controla de tal manera que el hombre sin Cristo no puede hacer nada más que pecar en todo lo que hace. Controla sus palabras, controla sus pensamientos, controla sus acciones, controla su voluntad. Ves el mundo llevándose sometido a ese poder que lo esclaviza, que no son una serie de demonios, es el pecado que lo ha afectado de tal manera, eso lo llamamos la depravación total, ha afectado de tal manera a todo el ser humano, que todo lo que hace, piensa, realmente es contra la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Está controlado por ese poder. El hombre sin Dios está muerto, está realmente sin esperanza. ¿O no ves como el hombre sin Cristo, o quizás tú aquí, andas buscando esa esperanza, esa tranquilidad, ese descanso para tu alma y no lo encuentras en ningún lugar? No hay nada que pueda calmar tu alma, no hay nada en lo que digas, estoy tranquilo, tengo esperanza, es cierta. El hombre camina sin esperanza, buscándola en poder económico, en estabilidad emocional, en cualquier lugar, sin encontrarla. Esta es la condición del hombre. La identidad del hombre es pecador. El hombre sin Dios está perdido. Como este hombre gadareno, deambula de un lugar para otro sin poder encontrar su lugar en el mundo, probando una y mil cosas, anhelando la paz, pero no encontrándola. El hombre incluso sin Dios, como este gadareno, se hiere a sí mismo. Adicciones al alcohol, al sexo, a las drogas, heridas en el cuerpo, adicción de cualquier tipo. Viven vidas autodestructivas. Y esa es la condición del hombre. Sin esperanza, sin capacidad de cambiar, nada bueno le espera, no puede salvarse a sí mismo. No hay métodos humanos, hay muchos que han probado pastillas, psicólogos, tratamiento de todo tipo, incluso religiones, han probado de todo para intentar calmar sus almas. Ese alma atormentada como tenía este gadareno. Han intentado todo y no han encontrado nada. Buscan algo para sentirse mejor. Y quizás, como decía, esta es tu situación. Lo has intentado todo, has buscado en las religiones, en las filosofías, en las pastillas, en una pareja, en tener hijos, has buscado en todo lugar calma para tu alma y no la encuentras. La buena noticia es que hay un Salvador. Hay alguien que ha venido a resolver aquello que el hombre no podía resolver. Hay uno que ha venido a salvar, sanar a los que están enfermos. Y hay uno que ha venido a salvar a aquel que se reconoce miserable como este hombre. Es posible que tú pienses, pero no sabes lo que yo he hecho. No sabes quién yo soy. Tú no conoces mi pasado. Tú no sabes lo que yo he llegado a hacer. No importa. Cristo ha venido a buscar a pecadores que reconocen su miseria. Nadie está demasiado lejos como para ser alcanzado por la gracia de Dios. Este hombre era un caso perdido y Cristo lo trajo a salvación. No hay nadie demasiado lejos, tampoco hay nadie demasiado cerca, no hay nadie que merezca la salvación. La condición de unos y otros delante de Cristo es la misma, pecadores. Aunque traigas tu justicia, tu bondad, tus ofrendas, seas un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen ciudadano, todo eso no sirve nada. Eres un pecador, eso es lo que te identifica delante de Cristo. Lo primero es reconocer tu necesidad de salvación, reconocer que eres miserable delante de Dios. Alguien como este gadareno puede llegar a reconocer que es miserable. Alguien que está caído en lo más profundo de las drogas puede reconocer que es un miserable. Es difícil que alguien que tiene una buena vida y es reconocido y tiene poder pueda llegar a reconocer que es un miserable delante de Dios. Pero la Escritura dice que así es. Es necesario conocer que eres pecador delante de Él. Y a veces leemos este texto y vemos a este hombre en nuestro contexto muy lejos de nosotros y no podemos ver de qué manera puede aplicar a nosotros o si nos sentimos identificados. Pero un pastor
hacía unas preguntas, porque si somos honestos, cada uno de nosotros podemos encontrar algún elemento en él. Él preguntaba, ¿alguna vez te has sentido abandonado? ¿Alguna vez alguien que te quería te ha dejado de lado? ¿Alguna vez te has sentido aislado o solo? Tal vez como este hombre hay algo que te preocupa tanto, te ocupa tanto, que no puedes dormir por la noche, necesitas pastillas para dormir o duermes muy mal porque realmente hay algo que te ocupa tanto que no puedes descansar. Quizás estás tan agobiado por la ansiedad, la culpa, la vergüenza, que no puedes dormir e incluso lloras, clamas por la noche porque no puedes hacer nada. Quizás como este hombre estás atormentado por alguna cosa en tu vida, tal vez eres adicto a algo y crees que esa adicción forma parte de ti de una manera tan fuerte que es imposible quitarlo, porque quitar eso sería como quitar tu vida. Quizás sientes odio hacia ti mismo, que te infliges dolor de algún tipo, no necesariamente físico, pero también puede ser. Quizás evitas comer o no te permites comer para poner tu cuerpo a tener un aspecto determinado. Tal vez como este hombre, hay un caos, un desorden en tu interior, hay un miedo, una preocupación, una rabia que te pueden llegar a ocupar de tal manera que no puedes apagarlas. Examinamos su vida y vemos cómo es posible que algunos de esos elementos hayan formado parte, formen parte de nuestras vidas. Y la buena noticia es que hay uno que ha venido a poner orden en medio del caos de tu vida. Hay uno en el cual puedes encontrar la paz que tu alma tanto anhela. La buena noticia se encuentra en aquel hombre que cruzó un mar, descendió a una barca para venir al encuentro de un endemoniado. La buena noticia está en aquel que descendió de los cielos y vino a vivir entre nosotros para venir al encuentro de una humanidad pecadora y traer salvación. Y esto es lo que vemos en este texto. Ese poder, esa gracia maravillosa de Cristo viniendo a buscar a aquellos hombres que están perdidos. Y seguimos en el texto. ¿Y qué sucede cuando el endemoniado ve a Jesús? Corre hacia él. Eran dos hombres, en otros relatos vemos que eran dos hombres. Viene hacia él en actitud violenta y llegan a Jesús. ¿Y qué sucede? Caen rendidos a los pies de Jesús. Cuando ellos reconocen quién es ese hombre, caen postrados. ¿Os acordáis? Vimos a los discípulos todavía preguntándose, ¿quién es este hombre? Vimos hace 2 semanas que a pesar de todos los milagros, esos hombres no entendían quién era Jesús. No podían ver que Él era el Hijo de Dios, Dios mismo. Y aquí tienes a unos demonios testificando, este hombre es el Hijo del Altísimo, este es el Hijo del Dios Altísimo, este es Dios. Los demonios dan testimonio de quién es Jesús. No hay ateos entre los demonios. Es increíble. El ateísmo es un absurdo. Ni siquiera los demonios dudan de la existencia de Dios. Ellos saben que existe. Ellos saben quién es Jesús. No se someten a Él, no lo reconocen. Pero fijaros cómo ser ateo es peor que ser un demonio, porque los demonios incluso reconocen que hay un Dios. No hay ateos, por cierto, en el infierno. Ahí todos van a ver que este Dios existe verdaderamente. Los demonios reconocen a Jesús como el Señor, el soberano, y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Saben quién es y saben a qué ha venido. Este hombre es el hijo de la mujer. Es aquel que vendrá a pisar la cabeza de la serpiente. Él es aquel que viene a destruirnos. Los demonios lo saben, tiemblan. Por eso en otro relato, creo que es en Mateo, le dice, ¿por qué nos atormentas ahora? Todavía no es el momento. Ellos saben que al final de los tiempos van a sufrir en el infierno por toda la eternidad, pero ¿por qué nos atormentas hoy? Ya llegará ese día. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Ellos saben que están derrotados. Ellos saben que aquel que está delante de ellos es el juez del mundo, aquel que enviará a los incrédulos, a todos sus enemigos, a sufrir en un lugar de tormento eterno. Ellos saben que este hombre ha venido a deshacer las obras del diablo, a traer salvación a los hombres y a condenarlos a ellos por toda la eternidad. Ellos caen rendidos, reconocen su señorío y tiemblan de pánico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros temer a aquel
que ante la mera presencia del Señor Jesús tiembla de pánico. ¿Cómo vamos a temer delante de aquel que ya está derrotado? Delante de aquel que, aunque levante una legión de soldados, aunque levante a todos los poderes del mundo, está ya derrotado. ¿Cómo vamos a temer si estos temen a nuestro Señor y Salvador? Nuestro Dios es el Todopoderoso. Delante de Él, todo el mundo tiembla. Y fijaros, el demonio, Satanás, no puede hacer absolutamente nada si no se lo permite el Señor. Pero es absolutamente nada, ni siquiera entrar en los cerdos. ¿Se habéis dado cuenta que necesitan permiso para algo tan absurdo como ocupar unos cerdos? El demonio no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Es una criatura de Dios. Está sometido, tiene que rendir cuentas. Por lo tanto, Iglesia, seamos valientes. Sabemos que el enemigo intentará todo para que la obra del reino se detenga. Sabemos que intentará hacernos mal como lo hizo mal a este hombre. Y juntará sus ejércitos y vendrá por nuestras vidas. Pero ¿a qué le vamos a temer si Él está derrotado y nuestras vidas están en las manos del Todopoderoso? Por eso es importante recordar quién es aquel que va delante de nosotros. Se nos ha encomendado una misión grande, enorme, predicar el Evangelio en todo el mundo. Y podemos tener miedo al ver lo que hay. El miércoles recordamos cómo nuestros hermanos están sufriendo persecución, ven las iglesias quemadas, sus propias vidas corren peligro. Pero ellos sigan adelante. ¿Por qué? Porque quien va delante de ellos es el Señor Jesús. Y Él va a guardar sus vidas. Hay que recordar, es importante recordar que el mundo entero está gobernado por nuestro Dios. Él es el soberano. Satanás está atado. Jesús lo ató y es por ello que tú y yo ahora podemos salir, predicar el Evangelio y extender el reino. Hay una lucha espiritual que es importante que seamos conscientes. Como decía antes, todo este mundo angelical, esta realidad de los demonios, en nuestra cultura, quizás pensamos que es algo del pasado, que eso tenía que ver más en el primer siglo. Pero vete a otros lugares del mundo y verás cómo esa actividad demoníaca es más evidente hoy en día. Aquí lo vemos muy lejos, o como que no tiene que ver con nosotros. Pero fíjate lo que dice Pablo a los Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros vemos los poderes de este mundo, vemos los gobiernos, vemos las sociedades y vemos que ellos son los que están haciendo mal, pero toma perspectiva. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una batalla espiritual. Toma la armadura y pelea. Recuerda, es una lucha espiritual. Esta guerra espiritual es real. Pero recuerda, como dice Juan, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos victoria en Cristo. Recuerda esto para ser valiente, para llevar a cabo la misión. El demonio lo sabe. Llegará un día en que será juzgado. Él intentará hacer todo el mal que pueda, tanto como pueda. Es tan malvado que dice, si puedo hacer daño a esos cerdos, pues lo voy a hacer. Y entra y posee los cerdos simplemente por el hecho de hacer mal. Quizás con eso vamos a fastidiar un poco la obra de Jesús, como vemos después, que estos vecinos echan a Jesús de en medio. Pero ellos quieren hacer el mal. Pero están perdidos. Y entonces, este hombre se presenta delante de Jesús. Los demonios le piden permiso a Jesús para ocupar los cerdos. Ellos van, ocupan los cerdos y este hato de cerdos cae y se despeña y se ahogan en el mar. Ese es un relato un tanto extraño, pero es importante que veamos qué es lo que está simbolizando, de qué nos está hablando. El hombre es liberado. Los poderes del mal son destruidos. Esa imagen de los cerdos cayendo al mar es una imagen de juicio. Del juicio de Jesús. Jesús ha venido a destruir las obras
del maligno, la inmundicia, el pecado, la maldad es lanzada al fondo del mar y somos liberados completamente del poder y la esclavitud del pecado. Esto es lo que vemos allí. Fijaros lo que decía el profeta Miqueas: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cristo trae liberación a este hombre, saca a los demonios de él, los envía a los cerdos, echa a los cerdos al fondo del mar y ya no hay más poder, no hay más esclavitud del pecado. Esto ha sucedido contigo y conmigo si hemos venido a los pies de la cruz en arrepentimiento y fe. Cristo nos ha liberado del poder del pecado. Todavía hay pecado en nosotros con el cual luchamos y lucharemos hasta el final y seremos limpios al final un día. Pero recuerda, ya no es nuestro Señor, ya no estamos sometidos a Él, ya no nos identifica. Podemos ponerlo a muerte. Cristo ha derrotado al poder del pecado, ya no hay más esclavitud. Somos libres verdaderamente. Esa es la obra de Cristo. Recuerda esto, hermano, tu pecado, tu culpa se ha ido, ha sido lanzada al fondo del mar, Cristo ha vencido, el mal ha sido derrotado. La victoria pertenece a Jesús. La simiente de la mujer ha aplastado la cabeza de la serpiente. Ese es el poder de Jesús para liberar. Él hace aquello que los hombres no pueden hacer. Libera al hombre de la esclavitud. Y lo segundo que vemos, hemos visto la autoridad de Jesús reconocida por los demonios, hemos visto su poder al expulsar a los demonios y traer libertad a este hombre. Y algo que nos maravilla y debería llevarnos a alabar y rendirnos delante de Dios es esa muestra sublime de su bondad, su amor y su gracia para con este hombre. Piensa en una cosa, tú estás en esa barca, llegas a la orilla después de toda esta noche y llega este hombre gritando hacia ti, desnudo, con mugre, gritando como un loco. ¿Qué habrías hecho tú? Para no acusaros voy a decir lo que haría yo. Chicos, a la barca, que se viene un loco. Vamos para adentro que... ¿Sí? Habríamos salido corriendo. Habríamos querido evitar el contacto con este hombre, tener que tratar con esta situación. ¿En cuántas ocasiones, cuando se acercan a nosotros, a esta iglesia, a alguien con una vida así caótica, desordenada, problemática, en cuántas ocasiones quizás evitamos involucrarnos en sus vidas? Es distinto cuando el incrédulo que se acerca es alguien de nuestra cultura o de nuestro estado social, alguien educado. Puede ser incrédulo, puede rechazar a Dios absolutamente, pero es educado, viene limpio, tiene una vida ordenada, tiene trabajo, tiene familia. Pero, ¿qué con aquellos que vienen con esa vida desordenada, caótica? Ya se ocupará otro. ¿Más problemas? Yo ya tengo los míos. Llegan allí a la orilla, después de un problema, y decir, ahora vamos a tener que hacer esto, que se ocupe otro. Es así, en muchas ocasiones pensamos, yo ya tengo suficientes problemas como para tener que tratar con los problemas de otro, y además si es tan caótico, si es tan complicado, si me va a involucrar tanto, si me va a costar tanto, mejor ya hay otras personas que quizás Dios ha preparado para ello. Pero fíjate en Jesús. Él se queda y Él trata con este hombre. Y si tomas la perspectiva completa, no solamente Jesús se espera a que este hombre venga, sino que en el plan eterno de Dios, Él cruzó el mar para venir a tratar con ese hombre y con su pecado. O sea, no esperó a que viniera, Jesús fue a buscar al hombre miserable. No lo evita. Él viene a buscar para tratar con el dolor y el sufrimiento de este hombre. Y así sigue haciendo hoy. Piensa, ¿qué es lo que traes en tu corazón? ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te hace sufrir tanto? Jesús no tiene miedo de tu caos, de tu vida desordenada, del desastre en el que se ha convertido tu vida. No importa cuán feo u odioso sea lo que haya en tu corazón, Jesús no solo no huye de ti, sino que viene a ti por medio de su palabra para encontrarse contigo y decirte, eres pecador, ríndete delante de mí y yo te daré perdón y liberación. Jesús viene al encuentro de los pecadores y se acerca a ti
Cada vez que escuchas la palabra predicada, cada vez que un amigo, un hermano te predica la palabra, Jesús viene a tu encuentro para decirte, ven a mí, porque solo en mí encontrarás paz. Esto es lo que hace Jesús. Jesús miró a este hombre de otra manera. Lo miró con compasión, con amor, lo trató con misericordia. Ese es el significado de la misericordia, es el amor hacia el miserable, hacia aquel que no lo merece. Así amó Jesús. Esa es su bondad, ese es su amor, esa es su compasión para aquellos que están en caos. Tomemos el ejemplo de Jesús y veamos al mundo de esta manera. No como con hombres, mujeres, problemas con patas, sino que veamos con los ojos de Jesús, veamos su soledad, veamos su tormento y veamos sobre todo su condición eterna y prediquemos el Evangelio, confiados en que Dios puede transformar vidas. Dios puede hacer milagros, aquellos casos, como decía, perdidos. Este es un caso perdido y lo que hace Cristo es una transformación radical. Dios no reforma vidas, Dios transforma vidas. Dios cambia de raíz el corazón del hombre. Este hombre no necesitaba mejorar su comportamiento externo para poder vivir entre sus vecinos. Este hombre necesitaba una transformación de corazón. Y aquí es donde tenemos que mirar también. No prediquemos un cambio externo. El problema no es que las personas vivan vidas desordenadas externamente. El problema está en el corazón. Si no tratas el corazón, no se reflejará en lo externo. Y eso es lo que hace Jesús. Él va al corazón, da nueva vida, y la nueva vida en el corazón de este hombre se hace evidente en lo externo. ¿Habéis dado cuenta del contraste? ¿Cómo era antes este hombre, antes del encuentro y de ser transformado por Jesús? Él estaba sucio, demacrado, gritando como un loco, desnudo. ¿Cómo se lo encuentran los vecinos? Como leemos en el versículo 15. Dice, ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Es un nuevo hombre. Es un cambio radical. Es tan radical, es tan asombrosa que ¿qué produce en el pueblo? Miedo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Quién es este hombre? Que este loco está aquí sentado como una persona normal. La obra de Jesús es una transformación radical. Este hombre ahora es libre. Su corazón tiene paz. Ha sido liberado del poder del pecado. Tiene vida nueva. Y esa vida nueva es evidente a los que hay alrededor. Cuando uno ha sido transformado por Dios, esa obra es evidente. Ahora, no siempre tiene que ser una transformación así de radical. Hay personas que no han pasado por las adicciones, no han tenido cambios tan críticos o crisis de este tipo. Hay personas en las que Dios ha ido trabajando a lo largo del tiempo, pero en todo caso siempre hay una realidad. Hay un cambio evidente, unos nuevos afectos, un amor y un odio hacia el pecado. Y esa obra, ya sea que vengas de un contexto como el del Gadareno o de un contexto de justicia y bondad, esa obra es evidente. Los vecinos vieron, este hombre es otro hombre. ¿Ha sucedido así en tu vida? La obra que Dios ha hecho en tu corazón se evidencia hoy de tal manera que los de tu alrededor reconocen la obra de Dios en ti. No que hagas cosas buenas, que ofrendes, que vayas a la iglesia. Es decir, la obra que Cristo ha producido en tu corazón. ¿De qué manera tus vecinos, tus hermanos ven que esto es así? Aquí vemos que la obra transformadora de Cristo es evidente para aquellos que hay alrededor. Es una transformación radical. Cristo ha traído caos, ha traído orden del caos. Y fijaros, esto es lo que hace Dios. Aquí vemos revelada, como decía antes, una vez más la deidad, la divinidad de Cristo. ¿Quién trae orden del caos sino Dios? ¿Qué sucedió en Génesis? Dios creó y del caos Él empezó a crear y puso orden y creó una creación perfectamente ordenada. En la creación Dios trajo orden del caos inicial. En la vida de este hombre Dios trajo orden del caos de su vida.
Y Dios hoy puede traer orden a tu vida en medio del caos en el que tú te encuentras si vienes corriendo a Él y como este hombre te arrodillas delante de Él y realmente confiesas tus pecados delante de Él y clamas por salvación. Esto lo puede hacer contigo si te rindes. Tu vida es un caos, lo sabes, lo has probado todo, pero solo Cristo puede poner orden a tu vida. Ahora vemos este gran milagro, ese milagro de la gracia transformadora de Dios trayendo vida y salvación a un hombre miserable. Y hay dos respuestas ante esa obra. Y aquí es donde entra, ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? Porque escuchamos historias y podemos decir, ¡ay, qué bien, que estoy contento por este hombre gadareno, pudo tener vida! Pero ese es el Evangelio. Cristo nos muestra cómo ha venido a buscar a pecadores para salvarlos y darles vida nueva. Ahora, ¿qué haces tú con esto? Hay dos respuestas. Uno podría pensar que al terminar esta historia los vecinos del lugar harían fiesta. Vamos a hacer una barbacoa, vamos a sacrificar uno de los cerdos y vamos a hacer fiesta y vamos a celebrar que este hombre que estaba perdido, que estaba muerto, ahora tiene vida. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Eso esperaríamos. Pero no fue así. Hay unas personas que en todo este trato de Jesús salieron perdiendo. Como que se quedaron sin su hato de cerdos. Estamos hablando que se quedaron sin mucho dinero. Era su negocio. Esta era una tierra gentil, ellos tenían los cerdos, los alimentaban, era su negocio. Esos hombres sufrieron una pérdida por causa de la salvación de este hombre. ¿Y qué dijeron estos hombres? Vete, Jesús. Podríamos pensar, en primer lugar, que la pérdida de su fuente de ingresos podría ser la razón principal. Pero ¿os habéis dado cuenta, como he enfatizado antes, de que qué produjo este milagro delante de estos hombres? Miedo. ¿Por qué es importante esto? En el milagro anterior, los discípulos también temieron al contemplar el poder de Dios sobre la naturaleza, pero no le pidieron que se fuera. ¿Por qué? Dice el teólogo y pastor Sproul, dice, esto solo puede significar que los discípulos de la barca conocían mejor el carácter de nuestro Señor, conocían su poder divino y su misericordia. Y así sucedió con este gadareno. El gadareno vio el poder de Cristo obrando, conoció su misericordia y corrió hacia Él. Pero ¿qué sucede cuando Dios obra con poder delante de hombres pecadores que no conocen ni quieren conocer al Dios de la salvación? Ese poder produce miedo. ¿Por qué? Porque estoy delante de aquel que tiene todo el poder para condenarme eternamente. Cuando el hombre ve una muestra del poder divino de este tipo, cuando Dios se revela en su santidad, cuando Dios se revela en toda su gloria delante de hombres pecadores, tiemblan y tienen miedo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, aunque lo quiera negar, que ese Dios tiene algo contigo. Y los hombres tienen muchas cosas contra Dios. Dios, si existes porque hay tanto mal en el mundo, Dios porque esto, Dios porque lo otro. Todas quejas de hombres pecadores. El problema está en que Dios tenga algo contra ti. Y cuando estás delante de Él, tiemblas de miedo. Y estos no querían ver a Jesús allí, tenían miedo de este hombre, por eso le pidieron que se fuera. No podían soportar esa gloria, no podían soportar el poder evidente de Dios en medio de ellos y le pidieron que se fuera. La única respuesta del hombre pecador es el terror delante del Dios tres veces santo. Fue el temor, el terror delante de este Dios terrible y también, como hemos visto, el tema económico. No importa que este hombre ahora tenga vida. No estaban dispuestos a soportar el coste económico que les habría sobrevenido. Este hombre no es digno de todo mi dinero. Este hombre no es digno de estos 2000 cerdos. Este hombre no es digno de su tiempo, de sus esfuerzos y mucho menos de su dinero. Cuesta demasiado como para que esté contento. Ellos consideraron que 2000 cerdos eran un coste demasiado alto por la vida de un solo hombre. Ahora piensa, ¿de qué manera derrochó Dios por ti? Que Él entregó lo más precioso que tenía a su propio Hijo, derramando su sangre por ti y por mí. Nuestra vida vale más que la de 2000 cerdos. Costó nuestra salvación la vida del Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios,
derramando su sangre en aquella cruz. La vida de Jesús misma, clavado en la cruz, derramando su sangre, desamparado en aquella cruz, por ti y por mí. Recuerda, ese es el costo de tu salvación y la mía. ¿Qué haces con ello? Ese es el amor que Dios tiene para contigo, para conmigo. Esos hombres rechazaron al Salvador del mundo. Le dijeron que se fuera y Jesús se fue. Lo peor que puedes hacer jamás, decirle a Jesús, vete de aquí, porque un día te encontrarás delante de Él y realmente te vas a rendir delante de Él y te vas a arrepentir, pero ya no hay más salvación. Esos hombres rechazaron a Jesús, no podían tolerar su poder, su gloria, y no podían tolerar que se hubiera hecho ese gasto tan grande por un solo hombre. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Gadareno? ¿Qué sucede cuando Cristo nos salva? Una muestra evidente de la salvación de Dios en nuestros corazones, que queremos seguirlo, queremos estar con Él. Señor, quiero venir contigo. ¿Y qué le dice Jesús? No, quédate. ¿No son tanto extrañas las respuestas que da Jesús? Le dice que sí a lo que le pide estos vecinos cuando le dicen que se vaya, y le dice que no a este hombre que quiere ir con él. Las respuestas de Jesús son un tanto extrañas, pero es interesante que veamos que lo que Jesús está haciendo es que Él se va, pero Él se queda. Él se va físicamente, pero Él deja un testimonio allí. Un hombre que va a anunciar el poder de salvación y de liberación que hay en Cristo. Y esa es la misión que Cristo nos ha dado a ti y a mí. Él nos ha salvado. Una muestra evidente de la salvación es que queremos estar con Él, pero Él nos dice, aún no vengáis donde yo estoy. Hay un lugar precioso que Él tiene preparado para nosotros, pero nos ha dicho, todavía no. Yo me voy, pero tú te quedas. Tú te quedas para anunciar mi salvación. Tú te quedas como embajador mío. Es decir, Jesús no va a venir a hablar con sus palabras, pero nos ha dicho, ahora ves tú y habla mis palabras a todo este mundo. ¿Te has dado cuenta del privilegio y la responsabilidad y el deber que Cristo te ha dado? Él se ha ido físicamente y te ha encargado a ti esta tarea. Este hombre lo hizo, recorrió la Decápolis, 10 ciudades en aquella zona predicando de Jesús. Tú y yo hemos sido salvados y estamos aquí para hablar las palabras de Jesús en todo lugar y en todo momento. Jesús dejó un misionero. Y fijaros el amor de Cristo que le mandan a irse. Y dice, yo me voy, pero ese se queda. El mundo puede intentar echar a los cristianos en medio, pero el testimonio de Cristo siempre está. Y vemos cómo su iglesia avanza a pesar del enemigo. Piensa en eso, en la responsabilidad. Eres un embajador de Cristo. Hablas en su nombre. Por lo tanto, no solamente tus palabras tienen que ser verdad y anunciar la verdad de Cristo, sino que tu vida es un reflejo de quién es tu Señor. Él no está aquí para caminar, Él no está aquí para que veamos qué significa vivir conforme a la voluntad del Padre. Los hombres van a ver en ti cómo es vivir para Dios. Por lo tanto, fijaros cuán importante es el testimonio que damos, no solo la palabra, sino nuestros actos, de qué manera reflejamos a Cristo en medio de este mundo. Vivimos en un mundo de oscuridad, en un mundo lleno de pecado, de qué manera el nombre de Cristo es exaltado, de qué manera es proclamado por ti y por mí aquí. Esta es la responsabilidad que Él nos ha dado a ti y a mí. Si tú has experimentado este amor sacrificial de Cristo, si eres consciente de lo que le costó a Cristo tu salvación, ¿cómo no le vas a entregar todo tu ser, todo tu tiempo, todos tus esfuerzos, toda tu vida a Él? Todo eso es poco comparado con lo que Él gastó por ti. Sal y predica el Evangelio a tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de instituto. Recuerda que Jesús tiene poder para transformar vidas. Ora especialmente por aquellos casos perdidos, aquellos que dices, no hay solución, lo ha intentado todo. Ora, Dios puede transformar al más miserable de los pecadores, y este hombre es un ejemplo. Hazlo con la confianza de que Dios puede salvar, y hazlo con la urgencia de saber que todos estos hombres que están sin Cristo van camino a la condenación eterna. Que hay hombres que viven en el infierno aquí y lo vivirán por toda la eternidad. Predica el Evangelio. Date cuenta, este hombre es un reflejo de lo que hay en el mundo. Tanto los que viven vidas desordenadas externamente como aquellos que aparentan lo que no son. Predica el Evangelio a tiempo y a destiempo. Escucha la urgencia. ¿Cuántos viven vidas caóticas? Y tú conoces dónde hay liberación, dónde hay perdón, dónde hay paz. No mostramos el amor y la compasión de Cristo cuando no vamos donde las personas están. Porque muchas veces esperamos que vengan y si vienen vamos a ver si podemos. Pero Cristo fue. Cristo dejó el cielo y vino a por ti. Ahora tú deja la comodidad de tu casa, la comodidad de tu iglesia y ve a buscar a los pecadores y trae el mensaje de salvación.
Ese es tu llamado. Si estás aquí y no estás allá, es porque Él te ha dejado con esa misión. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú obres en nuestras vidas, que tú obres en nuestros corazones, que nos ayudes a entender más claramente tu Evangelio, a recordar de dónde venimos, a recordar cuál era nuestra miseria antes de estar en ti, a ver cuán maravillosa ha sido la obra que tú has hecho en nuestros corazones para que tomemos conciencia y prediquemos el Evangelio. Como este hombre, hemos sido transformados, hemos sido comisionados. Ayúdanos a ser fieles y predicar el Evangelio de salvación. Un Evangelio no de reforma, sino de transformación. Un evangelio que no significa solamente un cambio de actitudes, sino un cambio de corazón. Pedimos, Señor, que tú obres con poder en medio nuestro, despierta nuestros corazones para que prediquemos el evangelio en todo momento. Y, Señor, vamos confiados sabiendo que tu palabra es poderosa para transformar. Lo hemos visto en el Gadareno, lo hemos visto en nuestras vidas, lo hemos visto en tantas ocasiones y sabemos que tu poder no se ha acortado, que tú sigues salvando hombres y mujeres hoy. Y te pedimos, Señor, ver esta obra crecer. Queremos ver a más hombres y mujeres cayendo rendidos a los pies de la cruz, clamando a ti por salvación y recibiendo vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.